Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, en principio quería presentar a los compañeros que hoy vinieron a hacer la presentación, la van premier de lo que sería la presentación del libro Trincheras de Libertad, con Jimena Gale, con Eduardo Ayala, trabajadores de Maigraf. Un libro que para nosotros nos causa mucha emoción poder presentarlo en la Feria del Libro. Nosotros desde hace varios años, desde Ediciones IPS, es una editorial que impulsamos con mucho esfuerzo, de forma militante, trabajadores, trabajadoras de la zona, de todo el país, con publicaciones sobre marxismo, sobre trotskismo, sobre ideas socialistas y sobre la historia de la clase trabajadora en todo el mundo. En particular, este año, Trinchera de Libertad es parte de las publicaciones que retoman también la tradición del clasismo de la clase trabajadora en la Argentina, que también vienen a completar y que en el libro también lo comenta, la histórica tradición del movimiento obrero argentino. Esperemos que estas primeras palabras sirvan para que todos puedan llevarse el libro, leerlo, interiorizarse y bueno, nada, le dejo la palabra a ellos. Gracias. Gracias a todos por venir, gracias por darnos este espacio. Yo soy Jimena, él es Eduardo, que me hice algunas anotaciones porque como verán hay un montón para contar y no queremos olvidarnos de nada ni irnos por las ramas, cosa que podemos hacer fácilmente. Para contar un poco, para los que no conocen, Maigraf es una cooperativa gráfica. Nosotros en general decimos es una fábrica bajo gestión obrera, porque nos gusta resaltar ese contenido que tiene de que es una fábrica donde no hay patrones, no hay jefes, todo nosotros lo decidimos en asamblea, qué producimos, cómo, cuándo, los horarios de trabajo, cuánto cobramos, en qué invertimos, todo lo que se hace en una fábrica, realmente nosotros lo hacemos sin ningún jefe, sin ningún CEO, ni nadie que venga a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Para nosotros eso es algo realmente muy destacable porque dice mucho, ¿no?, de la fuerza que tienen los trabajadores y de lo que significan los patrones en realidad. Sin embargo, decir que uno trabaja sin jefes, por lo menos, bueno, mi visión es que hoy por hoy está como desvirtuado, ¿no? Porque hoy se te vende como un beneficio no tener jefes, ¿no? Entonces te dicen, no tengas jefe, vení pedaleá con la... No tengas jefe, hace Uber y haces un trabajo ultra precarizado con las aplicaciones. O te dicen, no tengas jefes, tenés que ser un gran emprendedor. Entonces, vos que no conseguís laburo y todo, terminás matándote por poder vender o hacer las uñas postizas o lo que sea. Ojo, el que lo hace porque le gusta, porque quiere algo artístico que hacer o algo que le gusta, está todo bien. Pero el problema es que en general se instala como algo que se naturaliza para encubrir que hay trabajo precarizado, que hay mucha desocupación, que hay 52% de pobres en la Argentina. Eso significa que gran parte de los trabajadores son pobres. O sea, gente que labura es pobre, que no llega a fin de mes. Y te meten este discurso de, bueno, no, fíjate cómo te salvás. Son todas salidas individuales. Entonces, nosotros lo que queremos rescatar que Maigraf nace como respuesta a un cierre de una fábrica. La patronal que era Donnelley abandonó la planta y a sus trabajadores hace 10 años, los dejó en la calle y los trabajadores se juntaron y dijeron, nosotros tomamos nuestra fuente de trabajo y seguimos produciendo. Y entonces es una salida a la desocupación, a la precarización, a los golpes que te dan colectiva. Y nos parecía importante difundir este ejemplo, ¿no?, en un momento donde todos te dicen, bueno, fíjate cómo te salvas vos, cómo te las arreglás, nadie te va a venir a ayudar, la meritocracia, es importante lo que hace uno por sí mismo. Y nosotros somos un ejemplo de que hay otra realidad posible. Y el libro relata la historia de cómo se llegó a eso, porque eso no surgió de la nada. Hubo una historia larguísima de más de 10 años de organización dentro de la planta que permitió que el día que llegaron a la fábrica y se encontraron con un cartel que decía están todos despedidos, pudieran resistir y tomar la decisión que tomaron. El libro relata eso.
Esa historia también hizo, por ejemplo, que nosotros hoy, yo trabajo en Madigras después de que se hizo cooperativa, después la toma, nosotros exigimos la estatización de la fábrica, la estatización bajo gestión obrera, porque es una gráfica que hacía la revista Para Ti, la revista Gente, supongo que conocerán, Paparazzi, tiene una capacidad productiva enorme, puede hacer grandes tiradas de mucha calidad y nosotros decimos, por ejemplo, en la situación que está la educación pública, el Estado tranquilamente podría hacer manuales, materiales de estudio, cuadernos, para llegar a todos esos chicos que no pueden estudiar porque no tienen plata para conseguir los materiales que necesitan. Lo podría hacer. Nosotros tenemos la fuerza, tenemos la fábrica y lo podríamos hacer. Porque nosotros todo el tiempo estamos debatiendo en la asamblea cómo hacer para devolver a la comunidad también mucho de lo que nos dio para ayudarnos para sostener nuestros puestos de trabajo y pensar una economía y una producción puesta en beneficio de las grandes mayorías. Nosotros, como cooperativa, con nuestros mínimos recursos que tenemos, llevamos en estos 10 años de gestión obrera impresos más de 200.000 cuadernos que donamos a distintas escuelas, tanto de Buenos Aires como de otras provincias. Cuando fue la pandemia, por ejemplo, en un sector de la fábrica, reconvertimos para hacer alcohol sanitizante, que nos ayudaron compañeros de la CONEA, compañeros de la UNSAM, que vinieron a la fábrica y nos ayudaron a producir posta, alcohol sanitizante posta. Y lo repartimos en las salitas de los barrios, lo repartimos hasta en la Villa 31, a todos los sectores necesitados. También intentamos hacer una reconversión productiva, que eso nos cuesta más, pero estamos avanzando, que cuide el medio ambiente. Entonces, desde la parte energética intentamos abocarnos a lo que es tecnología LED, a los paneles solares. Desde la parte productiva estamos haciendo bolsas de papel que son reutilizables, para eliminar el plástico de un solo uso. Entonces, nosotros decimos todo eso que nosotros lo podemos hacer con los recursos de una sola fábrica y pensando una producción con las necesidades sociales. ¿Qué podría pasar si eso se pensara a nivel nacional? Es una de las discusiones que también plantea el libro. Plantea la necesidad de que los trabajadores puedan dar una respuesta. El libro comienza en el año 96, cuando Eduardo entra a la fábrica a trabajar en medio de una derrota enorme de los trabajadores que habían tomado la planta ante unos despidos, los derrotan incluso con una represión y un desalojo brutal. Y relata todos esos años donde él con otros compañeros dicen, bueno, ¿cómo hacemos para recomponer esto? Porque habían perdido un montón de derechos laborales, dejaban la vida en la fábrica, y empiezan, bueno, con el sindicato y al ministerio a hacer algunas luchas salariales que después lo que vos ganabas 2 puntos en las paritarias, después lo perdías con la inflación. Entonces empieza a encontrar un límite también en esa práctica que tenía y ingresa a la universidad para ver si podía conseguir herramientas para pensar de qué manera poder fortalecer la organización dentro de la fábrica. Ahí conoce militantes del PTS, donde empieza a intercambiar con las ideas de la izquierda, empieza a conocer la historia de la clase obrera, empieza a conocer las luchas que se han dado y las que se daban en ese momento, y lo empieza a compartir con los compañeros que estaban en la fábrica intentando organizarla. Y empiezan a avanzar en la organización de las asambleas, en la coordinación, desde lo mínimo, que era batallar la idea de que tu compañero no es una competencia que tenés por un puesto de trabajo o por una categoría, sino que es un aliado frente a los ataques de la patronal, pero es un aliado también en tu cotidianidad, en tus problemas, es un compañero. Desde eso hasta tener que solidarizarse con sectores que por ahí no tenían nada que ver con los gráficos, o con la gente de los barrios que se inundaban en la zona y donde ponían la fábrica como un centro de recolección de donaciones para llevarlos después en caravana a los barrios y colaborar. Bueno, esa historia está relatada centralmente por Eduardo, pero va aportando también distintas visiones, otros compañeros que vivieron ese proceso, donde es muy interesante ver también los cambios que se fueron dando, los compañeros que confiaban en el sindicato y después terminan dándose cuenta del rol que cumplen los sindicatos dentro de la clase obrera, los sindicatos burocratizados, ¿no? O los compañeros que estaban en contra de los cortes de calle y después eran los primeros en subirse a la Panamericana. O sea, es un libro que es una batalla contra la resignación, contra pensar que nada se puede hacer, donde vos venías de una derrota, una fábrica que estaba destinada a la nada, y hoy es una fábrica bajo gestión obrera.
A mí me impactó, es lo que queríamos también transmitir, es que ellos en cada lucha que daban por salario o por las condiciones inmediatas, también estaban empezando a pelear por otros valores. Esto que decía, la solidaridad, la unión, la coordinación, pero incluso el machismo, entre ellos se batallaban mucho sobre cómo era la relación que tenían con sus compañeras, con sus familias, con sus hijos, además de entre ellos, pero el machismo era un punto de discusión cotidiana en la fábrica, incluso en un momento que tienen un conflicto muy importante por despidos, los compañeros llevan a sus compañeras a una acción que había en la puerta de la fábrica y las incitan a que se organicen también. Entonces las compañeras se empiezan a organizar primero para defender a sus compañeros, luchar contra los despidos. Pero una vez que logran las reincorporaciones, dicen, no, ahora ya está, ahora que ya estamos acá, empiezan a debatir otras cosas, empiezan a estudiar sobre los derechos de las mujeres, empiezan a ir a los encuentros nacionales de mujeres y conforman la Comisión de Mujeres que todavía hoy está en pie y que viene dando peleas tanto por la fábrica como por los derechos de las mujeres trabajadoras en todos lados. Otra cosa que también hace reflexionar, y que lo planteamos en el libro, es en un momento dado los compañeros ya habían, mediante todas las peleas que habían dado, conseguido una cierta estabilidad, ¿no? de sus derechos laborales, conseguían paritarias que les permitían tener un buen nivel de vida, y no se quedaban ahí. Si vos tenés que trabajar 8, 10, 12 horas para sobrevivir, o casi llegar a fin de mes, es difícil que vos puedas llegar a tu casa y decir, bueno, a ver, me gustaría estudiar algo, o qué lindo sería dedicarme a esta cuestión artística, o pasear con mis hijos. Eso no lo podés hacer, no te da la cabeza. Bueno, los compañeros llegó un momento en que empezaron a decir, bueno, ¿y qué hacemos con el tiempo de ocio? ¿Por qué no podemos dedicar más tiempo a nuestras familias? O incluso pensar en que lo que vos tenías que pedir como reivindicación no era solo monetario, sino, por ejemplo, cuidar tu cuerpo. Era una fábrica que te rompía. O sea, que vos trabajabas por los ritmos de trabajo, por el tipo de trabajo, terminabas lastimado, te echaban y después no conseguías laburo en ningún lado, que es lo que pasa en la mayor parte de las fábricas. Bueno, los compañeros dijeron en un momento, no, ¿por qué van a echar a los trabajadores que ellos mismos rompieron? Entonces la patronal decía, bueno, pero no tenemos dónde ponerlos, no hay tareas livianas. Ah, no, dijeron los compañeros, se organizaron, además de... No les voy a contar nada porque eso lo tienen que leer en el libro, solo les voy a contar una parte. Dijeron, bueno, ustedes en la producción tienen este problema. Entonces, si ustedes crean estos puestos de trabajo así y así, y los hacen los compañeros así, lo resuelven. Y crearon puestos de trabajo, los propios trabajadores dijeron, bueno, estos son para las tareas livianas, no puedes echar a nadie. O sea, a ese nivel de organización y de pensar, también problematizar esas cuestiones de los trabajadores. Nosotros el libro le pusimos el nombre de Trincheras de Libertad. Hay un poco de resistencia, ¿no? En decir, bueno, esto es una trinchera donde, qué sé yo, nos vienen golpeando por todos lados, no sé, cosas que incluso desmoralizan, como decir, bueno, vos tenés el gobierno que veta un aumento a los jubilados de 15.000 pesos, pero después le da exenciones impositivas a gente que pone a laburar la plata en cualquier lado, o sea, esas cosas vos decís, ¿cómo hacer? Y tenés ganas de resistir y te sentís que estás aislado y todo. Bueno, nosotros queremos demostrar que no, que hay otra posibilidad, que si te cierran una fábrica la podés tomar y la podés no producir, que si estás luchando tenés gente que va a estar a tu lado, que pueden coordinarse, que se pueden potenciar esas luchas y que esta es una trinchera que si estuviéramos derrotados nosotros no existiríamos, no estaríamos donde estamos. Y estamos acá para transmitir, queremos transmitir eso, queremos transmitir que se puede. En el libro queremos mostrar que son procesos que por ahí más largos, más cortos, pero que tiene que ver con las ideas que nos mueven y con la voluntad de poder llevarlas adelante. Y no solo resistir. O sea, nosotros está bien defender lo que nos quieren sacar, pero en algún momento tenemos que ir a pelear por lo que nos falta. Entonces es una trinchera de resistencia, pero queremos que también sea un punto de apoyo para una lucha ofensiva. Porque la libertad de la que ellos hablan, de las fuerzas del cielo y todo eso, no es esa. La libertad está con nosotros, con la clase obrera, que es la clase creadora, que es la clase que va a pelear por los intereses de todos nosotros y las mayorías populares, no con ellos. Entonces, bueno, es un libro que cuenta una historia, pero que nos ayuda a reflexionar un poco sobre el presente y a pensar un futuro de acción donde nosotros tomemos las riendas.
Buenas tardes. Bueno, retomando lo que decía Jimena, el libro lo escribimos no solamente para contar esta historia, una historia de trabajadores, sino también porque de alguna manera retomar lo que fue para nosotros la experiencia, toda la experiencia de organización tuvo que ver también con la historia del movimiento obrero, con aprender qué había hecho el movimiento obrero en su historia para pelear y defenderse, inclusive para conseguir conquistas mucho más allá. Muchas de las cosas que hicimos en la fábrica surgieron de conclusiones de esa historia. Y por eso también queremos aprovechar esta historia para pensar el presente y, por qué no, para pensar en lo mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque queremos las conclusiones que nosotros sacamos del libro y de esa historia, las queremos generalizar a los tiempos de hoy. Nosotros comenzamos, ¿quién me contaba, no? Que en un momento nosotros empezamos con una fábrica derrotada, con mucho miedo, allá en los 90, después nos tocó el 2001, que también fue un golpe tremendo para la fábrica, pérdida de conquista, compañeros, puestos de trabajo, y sin embargo empezamos una organización, y una de las claves de esa organización fue la asamblea. Esto que parece tan común, ¿no? Fue una de las principales herramientas que nosotros tomamos, ¿no? Para empezar a recomponer la subjetividad de los trabajadores. La asamblea era donde todos podíamos participar, todos podíamos opinar, todos podíamos deliberar entre las distintas opiniones, hacer una síntesis y después votar a mano alzada qué estábamos dispuestos a hacer todos juntos. Y de esa manera también mantener la unidad de la fábrica al pelear. También, otra conclusión que fue la que dio fortaleza a nuestra organización es no quedarnos dentro de la fábrica, sino que en todo ese proceso de discusiones entendimos que los problemas que teníamos nosotros no estaban solamente adentro de la fábrica, sino que eran parte del conjunto de la clase trabajadora. Y salimos hacia afuera y empezamos a ir a organizar otras fábricas, a solidarizarnos con otros conflictos, a ir a los barrios, con los vecinos, y ahí vimos que lo importante que era la coordinación de todas las luchas. Y otro aspecto también que destacamos del aprendizaje de esta experiencia es que también nos dimos cuenta que solo peleando las reivindicaciones inmediatas no podíamos cambiar nada, sino que teníamos que pegar un salto como trabajadores y empezar no solamente a vernos como clase, sino que también a hacer política, a pensar en la política. Las asambleas empezaban con un análisis de la situación nacional, de qué medidas económicas había tomado el gobierno, de cuál era la posición que tenía el gobierno de determinadas situaciones nacionales, y recién desde ahí empezamos a pensar qué íbamos a hacer nosotros como trabajadores para resolver nuestros problemas. Como tres conclusiones básicas que nos permitieron enfrentar a la patronal y cambiar la relación de fuerza dentro de la fábrica, nos permitieron conquistar nuestros derechos dentro de la fábrica y son las que nos permitieron enfrentar el cierre de la fábrica en el 2014. Y esas mismas tres conclusiones son las que nos permitieron gestionar durante 10 años la fábrica. Entonces, cuando digo queremos generalizar, entonces es cómo pensamos esas conclusiones con respecto a lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy tenemos un gobierno que ataca tremendamente a todos los sectores de la clase obrera desde todos los lugares. Y el otro día veía un reportaje que le hizo Fernando Rosso a PACMI, y en el reportaje PACMI decía que sus conocidos del FMI le preguntaban y tenían la inquietud de saber en qué momento iba a estallar el gobierno de Milei. Y entonces PACMI decía, esa es una pregunta que se hace la mayor parte de la sociedad, ¿en qué momento va a estallar el gobierno de Milei? Decía PACMI, esa pregunta me la hago yo mismo. Entonces me quedé pensando que si es la pregunta correcta, porque la pregunta correcta no es
cuándo va a estallar o cómo va a estallar el gobierno de Milei, sino cómo vamos a llegar los trabajadores a ese momento si es que sucede. Y si no sucede, cómo nos vamos a preparar los trabajadores para enfrentar los ataques de este gobierno. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar todo lo que está pasando hoy en la clase obrera. Y hace poco tuvimos, y hoy está abierto el conflicto de los estudiantes. También escucho, ¿no?, los límites que tiene esa lucha. Los estudiantes están haciendo una lucha tremenda, tomaron facultades, hicieron las interfacultades, interestudiantil, se coordinaron, están dando una gran pelea. Bueno, ahora terminan las clases, pero tienen que seguir organizados. Y primera conclusión, dijimos asamblea. Bueno, los estudiantes empezaron a discutir en asambleas, en las universidades, qué educación queremos, si presupuesto sí, si presupuesto no, para qué educación, qué tipo de educación, qué calidad de educación que necesitamos. Cuando vos empezás a discutir eso, a partir de un ataque que recibís, empezás a cuestionar más allá del problema inmediato, porque también está el ataque a la salud, está el ataque a los trabajadores, a aerolíneas se está peleando, entonces, y en cada lugar, cada trinchera de lucha, cada sector que está luchando, hay asambleas en donde los trabajadores junto con otros sectores se empiezan a discutir ellos mismos cómo se construye esta sociedad y para quién está construida. Entonces ya ahí empezás, si logramos que esas luchas coordinen, que es lo que hicimos nosotros, es la experiencia que tuvimos nosotros, se puede empezar a generar una fuerza mucho mayor. Y esa fuerza la tenemos que construir. En las universidades, les contaba, están las asambleas, las tomas, y la corriente clave roja, que son los estudiantes que están en las universidades, pelean por que haya una relación entre todos los estudiantes y a su vez una coordinación con los sectores en lucha. Bueno, dar esa pelea es importantísima, porque es empezar a preparar ese terreno. Esos mismos estudiantes, no los mismos exactamente, pero sí esa misma corriente, fue la que conocí yo allá por el 2004, 2005, ¿no?, cuando empecé a discutir con el trotskismo cómo se organiza una fábrica, y a donde me dieron una receta, pero básica: hay que hacer asamblea. Yo era delegado de la fábrica, hacíamos asamblea. Las asambleas eran poco concurridas y eran informativas, como nos tienen acostumbrados las direcciones sindicales que tenemos hoy. Vienen, te cuentan la situación y te dicen lo que van a hacer. Vos no participás. Entonces me dijeron, no, esa no es la asamblea que nosotros decimos que hay que hacer. La que hay que hacer es la que desarrolla, ¿no?, que cada trabajador sea sujeto de lo que va a suceder. Bien, y por otro lado, nosotros cuando nos fuimos organizando, no pensábamos que la fábrica iba a cerrar. No queríamos que la fábrica cierre, no nos imaginábamos que la fábrica iba a cerrar. Así como hoy no tenemos que pensar si va a caer o no va a caer el gobierno, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a estar organizados cuando llegue ese momento. Por eso es importante que si podemos sacar esas conclusiones, ¿no?, dar la pelea en cada lugar para que se generen esos espacios, esos organismos democráticos desde abajo, donde la gente participe, se sienta sujeto de lo que hace, coordine con otras luchas, y entonces empecemos a formar una fuerza que realmente empiece a enfrentar los planes de este gobierno. Que una fuerza que empiece a cuestionar las direcciones sindicales. Nosotros en nuestro proceso empezamos a ver que nuestro sindicato no estaba haciendo nada por nuestra situación. Cuando empezamos a organizarnos, empezamos a discutir, empezamos a dar la pelea en la fábrica, vimos que no nos acompañaba. Y entonces nos dimos cuenta que el problema no es tener un sindicato como organismo de organización de los trabajadores, sino que los demás son los dirigentes que tienen, que están alineados a los distintos gobiernos o que tienen intereses totalmente diferentes a los que tenemos nosotros. Entonces empezamos a organizar fábricas en el gremio y empezamos a organizar una oposición que saque esa dirección de los sindicatos. Hoy nosotros queremos construir una fuerza que presione y que lleve a las direcciones sindicales que hoy están frenando la lucha,
a que lleguemos a la huelga general. Hay que lograr que el poder de la movilización en las calles sea una presión suficiente para llegar a la huelga general e inclusive, si es necesario, a superar las direcciones que tenemos en los sindicatos. Bien, tratamos de transmitir eso. Yo hoy también, que es otro aspecto del libro, está en discusión, hay toda una batalla ideológica. Jimé comentaba algunos aspectos de eso, ¿no? Este gobierno que levanta el liberalismo, el individualismo, el salvate solo, y enarbola la individualidad. Nosotros en la fábrica hicimos una contracción totalmente distinta, totalmente opuesta. Como contaba Jimé, la asamblea, las reuniones entre trabajadoras, la pelea de todos juntos por un objetivo común, siempre alentó que las salidas sean colectivas. Y hoy nosotros tenemos hace 10 años la gestión de la fábrica, y como decía Jimé, una fábrica que queremos poner al servicio de la comunidad. No hay un solo trabajador en Madigraf que esté pensando cómo ser un empresario y enriquecerse, cómo meterse en el mercado de las impresiones para hacer un gran magnate o monopolio, sino todo lo contrario. Estamos pensando todos y cada uno cómo ponemos esa fábrica al servicio de la comunidad, y como decía Jimé, cómo podemos imprimir manuales, libros, artículos escolares para todos los niños del país. Una ideología totalmente distinta. Pero hay una falsa dicotomía, porque la salida colectiva no elimina la individualidad. Y nosotros lo hemos visto porque cuando tuvimos que entrar a la fábrica, ponerla a producir, éramos todos obreros que estábamos en la producción. El personal de la administración, los jerárquicos, los jefes, los profesionales que había, no se quedaron. Quedamos los operarios. Y entonces tuvimos que administrar es una de las gráficas más grandes del país. Es enorme. Y es enorme las cosas que hace. Tuvimos que ponernos a administrar eso. Y ahí la coordinación con los estudiantes fue clave. Hoy no estaríamos quizás en el lugar que estamos sin esa coordinación, para que nosotros podamos empezar a producir. Y los estudiantes de las universidades fueron los que nos enseñaron a nosotros, ¿no?, a llevar adelante la administración, cómo hacer una facturación, cómo encarar todos los trámites y papeleos legales para poder llevar adelante una administración, los costos, bueno, miles de cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer y no sabíamos hacer. ¿Y qué dijimos en la asamblea? Dijimos, ¿quién se anima a facturar? Y entonces un compañero levantó la mano. Un compañero que levantó la mano, 20 años de fábrica, el secundario terminado, pero teniendo materias, como la mayoría, yo no lo hice. 20 años en la fábrica, 20 años en un puesto, su tarea era en la parte del encuadernado, la parte del encuadernado del libro, de la revista. Y su tarea era agarrar un paquete de pliegos del bancal y ponerlo en el módulo de la máquina. Agarrar el paquete del bancal y ponerlo en el módulo de la máquina. Agarrar el paquete del bancal y ponerlo en el módulo de la máquina. Eso 8 o 12 horas todos los días. 20 años. Imagínense si no es embrutecedor eso. Bueno, dijo yo me animo. Hoy es uno de los compañeros que está al frente de toda la administración de la fábrica. Entonces, ahí, la salida colectiva, ¿qué logró? Que el compañero, el individuo, pueda explotar su individualidad, pueda lograr sacar lo que ni él sabía que podía hacer. Dio oportunidades. Las oportunidades que dan las salidas colectivas permiten desarrollar todas las individualidades, permiten que cada uno de nosotros podamos dar el máximo de lo que podemos, ¿no?, porque tenemos la oportunidad para hacerlo. Cuando discutimos una educación pública, estamos discutiendo eso, estamos discutiendo oportunidades para que todos puedan desarrollarse. Por eso también creemos que esa lucha ideológica
hay que darla todos los días, hay que darla en todos los terrenos. Y esa lucha ideológica también, si nosotros la damos en nuestros lugares de trabajo, en los lugares donde estamos, logra la identificación del trabajador, en nuestro caso, que somos obreros de fábrica, con su clase. En las tomas de las universidades se vio que trabajadores de la industria, trabajadores de la alimentación, empezaron a hacer, y trabajadores de toda la industria empezaron a hacer carteles apoyando la educación pública y la toma de los estudiantes. Quizás a algunos les pueda parecer poco o simbólico que un trabajador en su puesto de trabajo con un cartelito se saque la foto. Pero en el momento que ese trabajador está haciendo esa acción, se está identificando con su clase. Y eso es importantísimo para la pelea ideológica que nosotros tenemos que dar. Construir una corriente clasista que se organice democráticamente desde abajo, coordinando con todos los sectores, es la que va a construir la fuerza que necesitamos los trabajadores para enfrentar todos los desafíos. Y en esa construcción, en el camino de esa construcción, es cuando los trabajadores podemos empezar a ver que si cuestionamos cómo vivimos hoy y empezamos a pensar e imaginar nosotros mismos cómo queremos vivir y cómo queremos que sea esta sociedad, ¿por qué también no vamos a empezar a cuestionar si este sistema capitalista es el que queremos o si queremos construir un sistema diferente, un sistema nuevo, sin oprimidos, sin explotadores? Muchas gracias.